Tiene la palabra la diputada Verónica Barógraf. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero quiero posicionar algo que me va pasando a medida que va transcurriendo el discurso de todos ustedes. Siento que hay, lo voy a poner en una tabla de posiciones de fútbol. Siento que hay como dos tablas, una jugada de primera, ¿no? Como si jugáramos en la primera, y otros que jugamos en la B. Porque lo que experimento es que quienes cuentan lo que han vivido en el proceso y el tiempo que les ha llevado y lo que han juntado de la historia, no es lo que hemos vivido los de la B. Porque lo de la B es lo que hemos comentado, de esta sensación de que en 3 días, yo me vine expresamente el lunes por 2 horas para leer los artículos y decir lo que se podían cambiar los artículos. Eso fue todo el debate para los de la B. Evidentemente, para los de la primera, tenían un juego distinto y lo escucho, incluso siento la emoción que sienten por este proceso que no lo hemos vivido nosotros. Y se supone que una reforma de esta magnitud implicaba que ese oficialismo que tiene mayoría en las 2 cámaras hiciera realmente un acto de sacrificio, si se quiere, o de democracia, y nos hubiéramos puesto todos a la misma altura a poder debatir esto que es fundante de una nueva Constitución. Entonces, tengo mucho para decir de lo que muchos hemos dicho, los de la B, que comparto. En realidad, el otro día salimos de una reunión de constitucionales y alguien me preguntó, ¿por qué vas a votar por el no? Y yo le digo, porque no tengo garantías de que esto no sea una acción más autoritaria de las que ya venimos viviendo y que lo hemos dicho reiteradas veces, pero a veces no se escuchan. Y tengo pruebas de esta sensación de que no tengo garantías cuando uno empieza a pensar lo que hemos ido viviendo en estas 100, lo dijo el diputado Farías, 100 leyes que hemos votado en un año. Si se ponen a pensar, es una cada 3 días. Digo, ¿de dónde salen 100 leyes? Si no es porque hay un oficialismo que evidentemente, más allá de escuchar, muchas veces ha decidido votar y ni siquiera tener en cuenta lo que pensábamos muchos de los que hoy formamos la minoría. Y lo hemos dicho no solo en esta posición, varias posturas de aquí, de bloques de aquí, lo hemos dicho, parecemos una escribanía. A mí es una palabra que no me gusta, pero siento que ese poder que tiene ser oficialista ha generado, y si me dicen, no, pero no fue así, digo, ¿y por qué queremos cambiar en la nueva Constitución la forma de elegir los diputados? ¿Por qué queremos hacerlo por sistema DON? Porque evidentemente el oficialismo, cuando tiene una mayoría en las 2 cámaras, impone su sistema. Entonces, lo primero que quiero contarles es que, señora presidenta, porque dicen que hay que hablarle a usted, yo pertenezco a un partido, mejor dicho, a un frente donde está incluido el Partido Justicialista y pertenezco al 100% santafesino Frente Renovador. Nosotros tuvimos una reunión hace más o menos 2 semanas y, como decía la diputada de Ponti, nosotros hemos decidido dentro del partido no aceptar las condiciones en que se daba esta reforma. Por esto de la premura, la emergencia y sobre todo porque descubríamos como un interés prioritario, aunque tácito porque no se pronunciaba, que era el tema de la reelección. Y digo porque evidentemente si Maximiliano Puyaro juró con esta Constitución y después va a jurar nuevamente con una cláusula transitoria y vuelve a ser elegido, si jura con la próxima Constitución va a tener 2 periodos, porque la nueva Constitución lo habilita 2 periodos. Entonces decíamos, la verdad que en la honestidad, y creo que el ingeniero Lischi lo hizo, a pesar de que no le entendía a Lucila algo que no se lo entendí, pero yo busqué un material donde me acuerdo que el ingeniero Lischi, cuando tenía tantos deseos de que saliera esta reforma de la Constitución, que en un momento, que creo que fue en el año 2017, él dijo, si yo tengo que apartar mi deseo de la reelección, lo aparto, con tal de que se... Creo que aquí
dado que el debate se escuchaba esto de que el problema podía llegar a ser esa reelección, que era un signo del autoritarismo que estamos padeciendo en este año. Ya sé que no les gusta la palabra, pero yo se los puedo nombrar las leyes que hemos votado con esta mayoría que de alguna manera no pudo escuchar a la minoría, ¿no? La ley de previsión, la reforma de la Corte, la reforma del proceso, lo que el diputado Martín hacía alusión de grandes logros, pero grandes logros donde nosotros quedamos al margen de esas decisiones. Si realmente este era el problema y no está en la voluntad de Maximiliano Puyaro la reelección, hubiera podido hacer algo parecido a lo que hizo el ingeniero Lifchi y decir, si realmente a mí no me preocupa este tema, y realmente hubiera dicho, yo no voy a violar la Constitución por la cual juré, porque vamos a reformar una Constitución, pero tenemos que respetar la Constitución con la cual fuimos elegidos. Nosotros como partido hace 1 mes y medio, 2 meses, nos habíamos reunido en un plenario provincial y estuvimos analizando cómo veníamos llevando, cómo se venía gestando el oficialismo y no el oficialismo, todos, cómo veníamos llevando este proceso institucional, esta gestión de este año. Y estábamos preocupados por estos signos que yo decía, que se fueron evidenciando a través del proceso que hizo la Cámara. Hablamos mucho de consenso, yo he escuchado todos estos días, estas semanas, incluso en los medios periodísticos, de que aquí se logran los consensos, que hay diálogo, que debatimos. Yo insisto, no siempre hemos sentido que hemos sido escuchados. A veces nos escuchan y a veces lo que dicen es, sí, está bien, está incluido, sí, vale la pena, sí, en otro momento. Y quedamos como postergados cuando estamos contándole cosas que representamos a la gente que nos ha votado. A veces digo, cuando tanto se hace alusión al consenso y al diálogo, hay una frase que dice, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Para nosotros esta reforma ha carecido de un diálogo suficiente, un debate que además deberíamos haberle consultado a la sociedad. Nosotros habíamos propuesto un plebiscito que deberíamos haber consultado, que a lo mejor Lucila también hacía el comentario de haber sumado alguna posibilidad de que la ciudadanía manifestara cuáles son sus intereses. También en estas semanas he recibido gente que me dice, bueno, ¿qué pasará con la Constitución? ¿Qué va a pasar? ¿La van a reformar o no? Y también me preguntan, ¿no podemos expresar no podemos llevar nuestras inquietudes? Y yo digo, no hay espacio para esto, excepto que abramos un espacio donde la sociedad pueda contarlo. Igualmente, entiendo que ya está tomada la decisión y que tienen la mayoría necesaria para poder lograr que esto se apruebe, y de lo cual nosotros hemos sido reformistas. También, como muchos de lo que ustedes han contado, yo tengo, incluso les traje el cuadernillo, porque ya no es ni un folletito, de hace 20 años que el espacio del 100% santafesino habla de una posible reforma y con temas muy interesantes. Pero esa premura de tener que hacerlo en estas 2 semanas, a pesar de que los que juegan en primera dicen que hace meses que lo están charlando, no generó la posibilidad de presentar un proyecto porque no queríamos avalar algo que salga en una emergencia como tantas emergencias salieron en este año también. Pero bueno, la suerte está echada, no hay vuelta atrás, más allá de los gestos que agradecemos de Pablo por dar apertura a algo que de alguna manera ya estaba cerrado. Y miren, les digo más, hoy tuvimos el dictamen, ¿cuánto? 2 horas después de incluso estar citados. Y recién ahí pudimos ver, los que no íbamos a votar, o que íbamos a votar negativo, pudimos ver en qué consistía ese dictamen. No teníamos ni idea de los artículos, no teníamos ni idea de cuáles iban a ser los cambios. Yo insisto, me parece que no es serio una legislatura que tiene que decidir una ley de reforma que nosotros nos enteremos 2 horas después de cuando nos habían citado incluso para recibir ese proyecto. Como dije, tenemos espíritu reformista y tenemos muchas ideas que nos gustaría que hubieran quedado plasmadas. Algunas están plasmadas, algunas están plasmadas.
Una es el Consejo de la Magistratura, sin lugar a duda, y que los futuros integrantes de la Corte Suprema sean designados con el voto de 2/3 de la Cámara para evitar una Corte a medida del gobierno de turno. En materia de justicia, nuestro espacio insistiría en establecer la independencia del Ministerio Público de la Acusación. Pero en tal sentido, seguimos sosteniendo la necesidad que el fiscal general y el fiscal regional sean elegidos por la población para evitar que un tema tan sensible como es la persecución penal esté libre de interferencias políticas y donde la política de persecución penal sea validada por el respaldo de la ciudadanía. También nos preocupa la necesidad de garantizar derechos preexistentes. Después de la reforma previsional de la provincia, es necesario establecer la intangibilidad de los salarios de nuestros jubilados provinciales y un fuerte respaldo a la educación pública, con alguna vez lograr definitivamente una ley de educación. Audiencias públicas que se respeten para establecer las tarifas de los servicios. Para poder, me acuerdo que cuando Maximiliano Puyaro era diputado, él sostenía la posibilidad de la cláusula gatillo, esto que conté hoy con el presupuesto, porque había que poner de acuerdo que los aumentos salariales estuvieran de acuerdo con los aumentos de tarifas, con los aumentos de la inflación. Y hoy resulta que, ya lo escuchamos, los aumentos han sido siderales y que la gente, entre la inflación, los tarifazos, los impuestos y un sueldo que se lo devoró la inflación, están realmente pensando en otra cosa que no puede ser que la prioridad sea la reforma de la Constitución. Estamos de acuerdo con el periodo de 4 años para las comunas, proponíamos que el Congreso Nacional viniera a la ciudad de Rosario, un proyecto del exdiputado Cachi Martínez, de los cuales compartimos la idea, la garantía del sostenimiento de la capitalidad en la ciudad de Santa Fe, entre otros puntos. Nosotros, repito, tener ideas no significa que no compartimos que hay que hacer la reforma, pero no compartimos la forma, diría el diputado Argañarás. Por ello, y en honor a un profundo sentido de responsabilidad histórica y republicana que nos toca, hemos tomado la decisión de no acompañar la ley de necesidad de reforma y vamos a impulsar un diálogo con las fuerzas políticas de la oposición para construir un núcleo de coincidencias básicas para poder avanzar en la reforma, pero sin autoritarismos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.